Muy buenas tardes a todos los docentes de sexto grado de educación primaria y quinto grado de educación secundaria. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de mi primera tesis, indicándoles de que dentro de la planificación estaba programado ejecutarlo eh, los días viernes, dado a que estamos en reuniones constantes con la Dirección Regional de Educación de Ancash y el Ministerio de Educación. En estos momentos estamos en la ciudad de Chimbote. Se ha visto por conveniente, para no retrasar el trabajo, hacer la edición del video de forma asíncrona, de tal manera que ustedes lo pueden observar y sus consultas lo pueden enviar al grupo WhatsApp. Entonces, el día de hoy vamos a enseñarles cómo elaborar una tesis en la primera parte. Esto es un material trabajado por el equipo de especialistas de la región Ancash del año 2022. Quien les habla es el magíster Antonio Morales Tarazona, que tiene a bien de llevarles a cabo la presentación de esta diapositiva. Es de conocimiento que cuando nosotros vamos a participar en una reunión virtual, tener presentes las etiquetas, activar el audio cuando se es necesario, de igual manera el video cuando se le solicita. Hay que tener mucho cuidado en la redacción de los mensajes cuando se escribe al chat del Zoom, y siempre hay que levantar la mano para su participación. El propósito el día de hoy es comprender los procesos para la elaboración de una tesis de investigación. ¿Cómo será la estructura de una tesis? Nos ponemos a pensar y muchas veces eh, nos resulta un problema de saber cómo va a ser la estructura, cómo se va a desarrollar, cómo se va a hacer. Para ello, en este año 2022, se ha ejecutado un modelo para el nivel primaria y un modelo para el nivel secundaria. ¿Cómo será en el nivel primario? La tesis para sexto grado de primaria debe tener su carátula, su índice. En el capítulo 1 debe estar considerado el planteamiento del problema, y dentro del planteamiento del problema es justamente cuál es ese planteamiento del problema, eh, la formulación del problema, el planteamiento de los objetivos, tanto general como específicos, cuál fue la hipótesis planteada y qué variables se utilizaron. De igual manera, en el capítulo 2 estará el marco teórico. Dentro del marco teórico se encuentran los antecedentes de la investigación, tanto internacionales y nacionales, y las referencias bibliográficas que debe de contener todo lo relacionado, lo que se va a desarrollar, el marco teórico, y ese marco teórico tiene que estar referenciado. Todo lo que es la teoría sobre la investigación que van a ejecutar tiene que estar referenciado con APA 7. Dentro del capítulo de la metodología de la investigación, hay que indicar qué técnicas e instrumentos de investigación se van a utilizar, qué técnicas de análisis de datos de la investigación se han utilizado. O sea, vamos a tener, por una parte, qué técnicas e instrumentos se ejecutaron en la investigación y luego cómo se ejecutaron ese análisis de datos. En el capítulo 4 es el análisis e interpretación de los resultados.
las conclusiones a las que se arriba, acá las referencias bibliográficas, de acuerdo a APA 7, y los anexos que consideren incluir dentro de su trabajo de investigación. Esto es para el nivel primario. Para el nivel secundaria, tenemos que debe contener primero su carátula, la introducción, el índice. En el capítulo 1 habla sobre el planteamiento del problema, pero este planteamiento del problema tiene sus partes. Tiene el planteamiento del problema, cómo es que se ejecuta, de dónde parte el problema, cómo es, se ve a nivel internacional, nacional y local. Y luego llega a la formulación del problema, cómo se plantea el problema. Luego vienen los objetivos específicos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Eso se llama planteamiento de objetivos. Aquí también debe considerarse la hipótesis y las variables. Dentro de la operacionalización de variables, también se debe de incluir cómo se hizo el cuadro, cómo se trabajó ambas variables. Como todo trabajo de investigación es de indagación, tiene que tener dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, es el trabajo en el nivel secundario. En el capítulo 2, referente al marco teórico, van a tener que considerar los antecedentes de la investigación, también internacionales y nacionales. Acá nos dicen mínimo que deberíamos de tener 5 autores. Por otro lado, está el marco teórico, todo el aspecto teórico de nuestra investigación, referenciado también con APA 7. En el capítulo 3 está la parte de la metodología de la investigación. Nos tiene que detallar qué tipo de investigación se ha ejecutado, cuál es el diseño de la investigación, qué población, qué muestra se utilizó, cuáles han sido los criterios para elegir el grupo experimental y el grupo de control. De igual manera, aquí se considera las técnicas e instrumentos de investigación, técnicas y análisis de datos de la investigación. Y en el capítulo 4, en el análisis e interpretación de los resultados, hay que dar a conocer cuáles fueron los resultados, cuál es la discusión de los resultados, cuáles son las conclusiones y sugerencias, y luego viene la referencia bibliográfica y los anexos. ¿Por qué nosotros hacemos el trabajo de una investigación experimental? Es porque justamente estamos desarrollando la competencia indaga. Entonces, en esta investigación experimental se utiliza experiencias o experimentos y principios que se encuentran dentro del método científico. Se puede trabajar con una prueba de laboratorio, con una pregunta enfocada, y los campos se pueden trabajar tanto en la física, en la química, en la biología, en la medicina, entre otras. ¿Qué es una investigación cuantitativa? Todos ustedes al momento de ejecutar la primera tesis van a hacer un tipo de investigación y esa investigación es cuantitativa. Entonces, esta investigación se trata de un método que ha sido estructurado con la finalidad de recoger la información y hacer su análisis respectivo. Y esos análisis respectivos, nosotros lo vamos a tener que utilizar algunas herramientas estadísticas y matemáticas, ¿no? Ya sea con Excel o con cualquier otro programa de procesador de estadística, ¿no? Puede ser SPSS y otros. Dentro de las técnicas se incluye las entrevistas y las encuestas. Por lo común, encontramos muchos errores cuando se hace una investigación. Y aquí les vamos a dar a conocer algunos errores que no queremos que ustedes cometan, sino por el contrario, superen
este tipo de dificultades que han sido observados el año anterior. Cuando la investigación es muy amplia, no tiene un límite, o sea, no está delimitado, no se puede investigar. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? La desnutrición en el mundo, y yo desde el lugar donde estoy, ¿podría ejecutar un trabajo en el mundo? No lo voy a terminar de hacer. Por eso que tengo que limitar dónde voy a hacer mi trabajo de investigación, ¿no? En qué lugar, en qué tiempo, en qué momento, fecha, etcétera, ¿no? Tengo que ver esos parámetros para poder nosotros hacer una investigación. Y si también es muy específico, es intrascendente. Por ejemplo, si yo me planteo una investigación tan sencilla que simplemente es describir las características que tiene una planta, lo describo y se terminó mi investigación. Entonces, lo que se quiere es que se pueda investigar, que se pueda manipular las variables, que se pueda manipular los datos, que se tenga una base de datos. Para eso es importante entonces hacer un trabajo bien detallado. Cuando también otro de los errores es que se dice, ¿no? Que no se puede medir en la práctica. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación y no lo puedo medir, no es investigación, ¿no? Las investigaciones cuantitativas tienen que ser medibles. Tenemos que traducirlo a datos y esos datos son números y esos números nos dicen algo. Entonces, por eso es que necesariamente delimitar nuestra población, delimitar nuestro trabajo para nosotros poder hacer la medición respectiva. Y si ya está resuelto, no hay novedad, tampoco puedo investigar, si ya se soluciona el problema. Entonces, si no hay innovación, ya no es necesario hacer investigación. Es otro de los errores que encontramos, que el estudiante no posee los recursos para investigar. A veces se ponen metas bastante amplias y que el estudiante no cuenta con los recursos, no cuenta con los materiales, no está como para hacer este tipo de investigación. Por eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacer una propuesta de investigación? Cuando nosotros llegamos a plantear ya la investigación con nuestros estudiantes en el desarrollo ya de nuestras sesiones, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Y dentro de ellos, como ya les decía, para delimitarlo necesitamos espacio, necesitamos tiempo, necesitamos cuál va a ser el universo, cuál va a ser el alcance, cuáles son los motivos para el estudio y responder por qué se investiga, por qué se hace este tipo de investigación. Entonces el espacio se refiere dónde se va a realizar la investigación, el tiempo cuándo se va a realizar la investigación, el universo a quiénes le voy a aplicar la investigación, el alcance de cuándo a cuándo o hasta dónde voy a aplicar mi investigación. Otros de las reflexiones son, ¿y cuáles son los motivos que me permiten ejecutar esta investigación? ¿Qué me motiva? ¿Por qué quiero hacer esta investigación? Y también siempre respondernos, ¿para qué estoy investigando? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Por qué quiero hacer este tipo de investigación? Por otro lado, es importante que ustedes conjuntamente con sus estudiantes hagan la selección del tema. Y esa selección del tema tiene que ser de acuerdo al interés, a las probabilidades de ser desarrolladas. Eh, por ejemplo, es diferente decir un área temática que plantear un problema. Eh, Cuando es muy amplio,
cuando es muy amplio, no se puede determinar el campo específico. Entonces, necesariamente necesitamos delimitar nuestra investigación. Y la investigación debe de comenzar o iniciarse desde el interés de los estudiantes. Es diferente entonces indicar un área temática con un título de investigación. El área es mucho más amplio. El título de la investigación ya me dice en resumen qué es lo que yo voy a ejecutar en esa investigación. ¿Cómo se hace el planteamiento del problema de la investigación? Entonces, para hacer el planteamiento del problema hay que delimitar primeramente el problema de investigación. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que mis alumnos quieren investigar? Para ello se hace un diagnóstico. ¿Y cómo se hace ese diagnóstico? Hay que conocer qué antecedentes existen sobre nuestra investigación. Hay que conocer dónde se está generando ese problema, en qué zona, en qué población, a quiénes les está afectando. Hay que identificar la gravedad de la situación que se pretende atender. Los intentos de soluciones anteriores que hubo o qué tipo de investigación se ejecutó con la finalidad de solucionar el problema y dónde lo hicieron. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los trabajos que han sido ganadores. Esto es en la Feria de Ciencia y Tecnología. Estudio de la degradación del tecnopor por acción de la cáscara de naranja y recuperación del poliestireno mediante el de limoneo. El estudiante hace un planteamiento del problema, cómo más o menos ustedes se pueden guiar y dice, ¿no? Lo plantea de esta manera. Actualmente, quizás no se ha abordado el tema con la importancia del caso, pero todos los días para cumplir con nuestros quehaceres diarios hacemos uso de un gran número de materiales hechos de plástico, específicamente del poliestireno, más conocido como tecnopor. Este producto lo encontramos como envase de muchas de las bebidas y alimentos que consumimos, así como en los electrodomésticos que compramos. Sin embargo, pocos conocemos los efectos nocivos que provoca su consumo. Por su composición química, el tecnopor aparece en la lista de agentes cancerígenos de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Mi pregunta es, ¿por, pero por qué el tecnopor se ha convertido en uno de los materiales más usados en la industria del consumo? La respuesta la hallamos en su fácil portabilidad y principalmente por su bajo costo de producción. Pero el problema de usar este poliestireno radica en que sus compuestos químicos tardan más o menos 500 años en degradarse. O sea, si hoy consumimos y eliminamos ese recipiente que nos trajeron de polietileno, eso si lo echamos, para que se pueda deshacer, más o menos tiene que pasar 500 años. Y pongámonos a pensar en la cantidad que existe en nuestro planeta. Entonces, aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que existe gran cantidad de contaminación tanto de mares, ríos y tierra, lugares donde por lo común se desechan o son arrojados estos materiales que nosotros utilizamos. Y su impacto no termina ahí, dado que en el proceso de su lenta descomposición este plástico empieza a despedir el estireno en forma de gas, el cual se mezcla con el aire que respiramos
y toma contacto con las plantas y peces que consumimos, así como el agua que bebemos. Asimismo, los médicos advierten que por efecto del calor, cantidades de estireno, compuesto principalmente del tecnopor, se sueltan desde el plástico y pasan a la comida y bebida que consumimos, por lo que se traduce prácticamente en un autoenvenenamiento. No solo es, sino que muchos animales marinos mueren a causa de este plástico. Acerca de los daños que producen en nuestra salud, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el IARC, ha clasificado al estireno como posible carcinógeno humano. Además, este material se fabrica con estireno, un hidrocarburo de uso extendido en la industria del plástico. Entonces, ¿cómo es que aquí hace todo un planteamiento del problema de investigación? Luego, dice, continúa, recientemente se publicó la conclusión de un trabajo realizado por 10 expertos del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos para evaluar el peligro de este agente artificial. En el Informe Nacional de Toxicología del Programa 12 sobre carcinógenos se indica que el estireno se anticipa razonablemente que sea un agente cancerígeno humano. Este tipo de pronunciamientos debe ser entendido tal y como se ha declarado. Diversos estudios ya habían alertado sobre una posible relación entre la alta exposición al estireno y los daños de las células humanas, algo que podría derivar en distintas condiciones debido al deterioro como cambio en la calidad espermática y un mayor riesgo al desarrollar distintos tipos de cáncer como la leucemia, el cáncer cerebral de la médula ósea. La sociedad, a través de los medios de comunicación, está tomando conciencia que es una amenaza real, que está sucediendo y afectando sobre todo la industria, la fauna marina, aquí, sin ir muy lejos, en el litoral de todo el Perú, desde Tacna hasta Tumbes, podemos observar gran cantidad de plásticos que hay en las orillas, en la marea, en el mismo mar, se observa, ¿no? El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, dice, a raíz de estos hallazgos de cantidades industriales de poliestireno expandido en el litoral peruano, desde Tacna, esto han hecho un estudio hasta Palos de Hilo, se realizó una denuncia ambiental instando a las instituciones competentes a responder sobre las medidas apropiadas y el origen del agente contaminante. Por lo que se presenta el trabajo que se propone realizar es utilizar un residuo orgánico disponible en Tacna como en todas las ciudades que hay en la costa. Hay gran cantidad de consumo de cáscara de naranja y esa cáscara de naranja tiene una particularidad de tener un aceite de esencia y ese aceite esencial que tiene le permite a la naranja eliminar o transformar el tecnopor al contacto. Entonces, de esta manera eh, se plantea, ¿no? Por lo que el presente trabajo propone utilizar un residuo orgánico disponible, como es la cáscara de naranja y su respectivo aceite esencial para la degradación del tecnopor, que son perjudiciables para la salud humana y para el medio ambiente. Esto como fuente tiene el diario El Comercio del año 2017. Formulación del problema de investigación. ¿Cómo se hace la formulación? La formulación puede ser de dos maneras. Primero, nos dice que lo podemos hacer en forma interrogativa, que estamos acostumbrados a hacerlo. Y lo segundo es hacerlo declarativo, redactar el texto, ¿no? Más o menos con una idea, qué es lo que nosotros queremos, buscamos investigar.
Entonces, por ejemplo, si es interrogativa, va entre los signos de interrogación y dice, ¿no? ¿Será posible utilizar los residuos de la cáscara de naranja y su respectivo aceite para la degradación del tecnopor respectivamente? Es una pregunta de investigación. Y si es declarativo, ya nosotros lo escribimos en un texto que tenga sentido, que tenga claridad, donde estén todos los elementos. Por ejemplo, determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 4 años del nivel secundario de la institución educativa 2050 de la UGEL de Lima Metropolitana durante el año 2020. Por ejemplo, esto ya está es redactado, es declarado, no es en interrogante. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Los objetivos, por lo común en todo trabajo de investigación, hay dos tipos de objetivos, tanto el objetivo general como el objetivo específico. El objetivo general responde al problema solucionado o responde al problema general. Entonces, si yo tengo mi problema central, de ese problema central voy a tener mi objetivo general. Entonces, también tenemos nosotros objetivo general y objetivos específicos. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias que hay entre ambos objetivos? Lo primero, en el objetivo general, se puede identificar una situación no deseada, el problema puede haber sido ya solucionado en la investigación. Tienen que ser claros, tienen que ser precisos, hay que conocer sus fines, metas y propósitos, se evalúa por los logros de sus objetivos, guarda relación con el título, tener un solo objetivo general. En cambio, los objetivos específicos acá te conducen a lograr situaciones particulares, ¿no? Acá tenemos logros particulares, ayudan a concretar cómo se va a plantear, cómo se va a ejecutar el objetivo general. ¿Cuál es el orden lógico de el cumplimiento o qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Y cuáles son los objetivos específicos que no deben ser de mayor nivel que el objetivo general? Entonces, por lo común, el objetivo general es más amplio, el objetivo específico es de un campo de acción más preestablecido o determinado. ¿Cómo se operativiza la formulación del problema y objetivo, no? Si yo tengo un problema, tengo que tener un objetivo. Si yo tengo un problema general y tengo 3 problemas específicos, también mi objetivo tendría que tener un objetivo que responda al problema general y los otros objetivos serán referidos ¿a quién? Al quien nosotros estamos haciendo nuestro estudio, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, si el problema nos dice cómo se viene dando X, rápidamente lo que nos está pidiendo es describir. Entonces, por ejemplo, describir cómo se viene dando X. Y así sucesivamente se va a avanzar. Por ejemplo, cuando dice, ¿cuáles son las características de X? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me está pidiendo que haga la caracterización, caracterizar. Entonces, ¿cuáles son los niveles predominantes de X? Es describir en qué nivel se encuentra X. ¿Qué relación existe entre X y Y? Ahí sí tenemos que correlacionar cómo se ejecuta en X, qué resultados tengo y qué resultados en Y. Y cruzo la información. ¿Cuáles son las causas de Y? Si me dice eso, entonces me está pidiendo hacer una explicación de Y. ¿Cuáles son los factores que han generado Y? Acá tenemos que determinar los factores. ¿Qué efectos produce X en Y? Determinar los efectos X en Y. Si digo de qué manera influye X en Y, también tengo que hallar, determinar la influencia de X en Y. Si digo en qué medida favorece, entonces acá es determinar en qué medida favorece X.
¿En qué grado favorece? De igual manera, ¿en qué grado favorece X? ¿Cuáles son los resultados de X? Los errores más comunes que nosotros encontramos en la redacción de los objetivos es que mucho se confunde el objetivo general con un objetivo específico. Muchas veces están en el mismo rango. El objetivo general tiene que ser un poco más amplio y el objetivo específico tiene que ser preciso, ¿no? Con su magnitud, con su dimensión, pero todos ellos, todos los objetivos específicos deben de contribuir al logro del objetivo general. Proponer objetivos específicos que sean bastante exagerados, imposibles de resolver o muy difíciles de cumplir. Cuando ponemos muy grande, no lo vamos a hacer. Redactar los objetivos específicos en desorden. Redactar el objetivo general en el título del proyecto. No concuerdan con el problema ni con el título. Hay un excesivo número de objetivos. Entonces, para que tengan una idea ustedes, tiene que haber relación entre el planteamiento del problema, los objetivos específicos y el planteamiento de la hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, no? Si, por ejemplo, acá en el problema yo quiero identificar algo, mi objetivo tiene que ser similar al problema y el objetivo tiene que ser similar a la hipótesis que nosotros estamos planteando. Debe guardar esa relación y esa mirada. Incluso, no solamente ahí, esto nosotros lo llevamos hasta las conclusiones. Luego, en un trabajo de investigación, tienen que hacer una justificación. Hacer una justificación es describir cuáles son las razones por lo que se está haciendo la investigación, cuál es la importancia de la investigación, cuál es la pertinencia de esa investigación, incluir todos los aportes que sean valiosos. Por ejemplo, aquí tenemos un texto. Dice, las tortugas marinas están amenazadas constantemente por la caza y recolección ilegal de las tortugas y huevos para su venta en los mercados. Esta investigación analiza la importancia de las tortugas en el ecosistema nacional. La utilidad de esta investigación radica en la profundización del estudio acerca de esta especie. Esto con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia e impacto que tienen las tortugas tienen para la fauna y la flora nacional. Tras varias investigaciones y experimentaciones, se creó recientemente un nuevo insecticida ecológico que es 300% más efectivo que los insecticidas que venden actualmente. Además, el ser humano es muy barato de producir, dice. Este proyecto pretende implementar dicho insecticida en el mundo, como les mencionaba, esto va a beneficiar a todos, ¿no? No solamente al que está haciendo la investigación, sino a la población, al lugar, y de esa manera se puede enfocar. Sobre los daños que causan los insecticidas y pesticidas y químicos en el ambiente, es otro planteamiento. Actualmente se habla mucho de la existencia sobre los contaminantes emergentes. Sin embargo, actualmente luego tenemos nosotros eh, más trabajo sobre esto, sobre los daños que causan las pesticidas y los químicos en el ambiente y la población. Actualmente se habla con mucha insistencia sobre los contaminantes emergentes. Sin embargo, hay estudios concluyentes sobre la acción tóxica de estas sustancias.
en el organismo y en el ambiente. Por este motivo, este trabajo de investigación se realiza una revisión de los principales pesticidas, qué productos farmacéuticos se utilizan, cuáles son las drogas ilícitas que se va a emplear. Eh, Considerando el contaminantes emergentes, se pretende que la investigación proporcionar conocimientos y los efectos que tiene este contaminante, ¿no? Entonces, esto es la segunda sesión que queda grabado con la finalidad de que ustedes lo puedan tener, observarlo y ejecutar el desarrollo de mi primer. Muchas gracias por ese tiempo, por ese espacio para poder verificar el video y estamos seguros de que ustedes van a desarrollar muy buenos trabajos acompañados de los estudiantes y los padres de familia. Muchas gracias.